Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús que cada día nos acompañan en este estudio del mensaje final de Dios para nosotros y para este mundo, el mensaje de la justificación por la fe. Estamos en el estudio número 123 de esta serie y estamos estudiando el santuario y el plan de redención. El hombre, un santuario viviente. Estamos aprendiendo las lecciones espirituales del pecador, cómo llevaba un cordero a la puerta del santuario para poder expiar su pecado, colocando su mano sobre la cabeza del inocente cordero, y luego el sacerdote le daba el puñal para poder derramar la sangre de ese cordero inocente. Y estamos aprendiendo el significado de ese acto, de esa expiación por el pecado. Realmente ese estudio nos debe llevar a un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es el comienzo de la vida cristiana. Muchos dicen nos hemos engañado como Jacob. Jacob se engañó a sí mismo y engañó a su padre, recibiendo una bendición espiritual, una bendición para ser sacerdote. Pero Dios no aprobó eso, porque lo hizo utilizando la habilidad humana, la suficiencia propia, la sabiduría humana y el engaño. Hoy en día también, dice el cristianismo, está expuesto a repetir ese error. Un cristianismo de nombre nada más. Jacob era un sacerdote de nombre, uno que ha recibido la bendición espiritual solo de nombre. Dios dice, no le había aceptado, no había dado la bendición, solo el Padre. Y cuando le dio Dios la bendición a Jacob, en aquella noche que luchó con Dios, y salió vencedor porque su nombre se cambió. Hoy en día también nosotros en este tiempo necesitamos llegar a esa experiencia. Los laodicenses, los religiosos de este tiempo, en Apocalipsis 3, verso 20 al 22, termina diciendo así: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jacob abrió la puerta de su corazón realmente. Reconoció su pecaminosidad, su impotencia, su ineficacia humanamente de ser sacerdote o de ser un verdadero cristiano. Se rindió en las manos de Cristo y fue vencedor. Por eso en el verso 21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús también venció en carne humana. Cuando vino a este mundo, venció al pecado, venció a Satanás y venció también en vida y en muerte. Esa victoria Cristo nos quiere dar, así como le dio a Jacob. Por eso termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nosotros somos llamados en este tiempo a escuchar con el oído espiritual, porque el oído humano se olvida, el oído humano no puede percibir el significado espiritual que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Entonces, hoy es el tiempo de llorar en busca de arrepentimiento.
porque nosotros necesitamos pasar esa experiencia de Jacob, la angustia de Jacob que tuvo aquella noche, y salió vencedor. Nosotros estamos en la noche del mundo. Este mundo está en tinieblas. Las religiones también están en tinieblas porque están viviendo una vida pecaminosa. Una vida religiosa, pecando y pidiendo perdón, pecando y pidiendo perdón. No hay victoria. Necesitamos victoria sobre el yo, sobre el egoísmo, que es la raíz de todos los pecados. Victoria dice sobre el pecado, victoria sobre la carne, victoria sobre el enemigo, sobre el diablo. Ahora sí, entonces, podemos decir a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Jeremías capítulo 30, al verso 7, vamos a continuar nuestro estudio del arrepentimiento. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante, tiempo de angustia de Jacob, pero de ella será librado. ¿Cómo nosotros podemos ser librados del corto tiempo de angustia y del tiempo de angustia propiamente dicho que está empezando en nuestro mundo? Cristo dice, pronto terminará su obra mediadora en favor del hombre en el santuario celestial. Para entonces, en esta tierra, los santuarios vivientes que somos nosotros, si es que realmente aceptamos a Cristo y nacemos a vida nueva, deberán tener una experiencia igual con la experiencia de Cristo en esta tierra y en el santuario celestial. En la vida cristiana debe haber una victoria completa sobre el pecado. Cada defecto de carácter deberá ser vencido, porque pronto la suerte de cada alma habrá sido decidida, o para vida o para muerte ya. Y ya no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del pecado. Este tiempo habrá terminado. Entonces el espíritu que reprime el mal se retirará de la tierra. Como Jacob estuvo bajo la amenaza de muerte de su airado hermano, así también el pueblo de Dios estará en peligro de los impíos que tratarán de destruirlo. Y como el patriarca luchó con toda la noche pidiendo ser liberado de la mano de Esaú, así clamarán los justos a Dios día y noche, que los libre de los enemigos que los rodean. Ahora es el tiempo entonces, hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas, de luchar con Dios. Dejar a un lado todas las cosas de este mundo, todos los afanes de esta vida y todas las cosas que nos quitan el tiempo. Y luchar con Dios para experimentar el verdadero arrepentimiento. Solo el Espíritu de Dios nos puede dar el verdadero arrepentimiento, la gracia de Dios. Y ponernos en las manos de Dios. No debemos equivocarnos como Jacob. Jacob pensaba que estaba luchando con un enemigo. Y el apóstol Pablo en Romanos 8, 6 y 7 nos dice que el hombre natural, el hombre carnal, el hombre egoísta es enemigo de Dios. Necesitamos reconocer nuestra condición y ya no ser enemigos de Dios, ya no luchar con Dios, sino rendirnos en sus manos, para que Él nos pueda dar una vida nueva, nos pueda dar verdaderamente la bendición espiritual. La bendición espiritual es darnos su Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo derrame el amor en nuestros corazones, lo cual dice en Romanos 5:5. Y el Espíritu Santo pueda engendrar una nueva vida, una vida espiritual.
una vida consagrada como un sacerdote consagrado para ser parte de los 144,000. Esa es la experiencia que nosotros necesitamos, dice, en este tiempo, porque los poderes de este mundo se están uniendo. Las religiones se están uniendo con el poder civil y con los poderosos que manejan la economía de este mundo, para poder decretar leyes contra el residuo, contra el remanente, contra los hijos de Dios, contra los verdaderos cristianos, contra los verdaderos sacerdotes, leyes que puedan amenazarnos. Así como Esaú venía, dice, con 400 hombres en amenaza contra su hermano Jacob. Así el mundo entero se está levantando para poder, primeramente, esclavizarnos, para poder encarcelarnos en nuestras casas. Hemos dicho de que hoy no va a ser necesario que nos lleven a la cárcel, porque faltarían cárceles. Así como en la cuarentena que ha pasado y que aún está continuando, nos ha encerrado en nuestras casas, nos ha quitado la libertad. Así la amenaza viene aún peor. Nosotros necesitamos clamar en este tiempo, dice. Y como el patriarca luchó, dice la Escritura, toda la noche pidiendo ser liberado de la mano de Esaú, así clamarán los justos a Dios día y noche, que los libre de los enemigos que los rodean. La lucha tiene que continuar. Comienza la lucha entregando nuestra vida y nacer a una vida justa, dice. Así como clamaron los justos, solamente los justos pueden clamar a Dios. Solamente Dios puede escuchar a los justos. Al pecador no le va a escuchar para liberarlo de los poderes de este mundo. El pecador debe clamar por arrepentimiento, para nacer a vida nueva, para nacer como justo en la vida cristiana. Vamos a leer en Patriarcas y Profetas, página 177. Entonces el espíritu que reprime el mal se retirará de la tierra. Como Jacob estuvo bajo la amenaza de la muerte de su airado hermano, así también el pueblo de Dios estará en peligro de los impíos que tratarán de destruirlo. Y como el patriarca luchó toda la noche pidiendo ser liberado de la mano de Esaú, así clamarán los justos día y noche, que los libre de los enemigos que los rodean. Cuando en su angustia Jacob se asió del ángel y la suplicó con lágrimas, el mensajero celestial, para probar su fe, le recordó también su pecado y trató de librarse de él. Pero Jacob no se dejó desviar. Había aprendido que Dios es misericordioso y se apoyó en su misericordia. Se refirió a su arrepentimiento del pecado y le pidió liberación. Mientras repasaba su vida, casi fue impulsado a la desesperación, Jacob, pero se aferró al ángel y con fervientes y agonizantes súplicas insistió en sus ruegos hasta que triunfó. Hoy necesitamos insistir, permanecer estudiando la palabra de Dios, haciendo la entrega de nuestra vida, reconociendo que nosotros en este tiempo no podemos ya con la vida religiosa que hemos venido, asistiendo a la iglesia, confiando en la iglesia, confiando en los maestros de la iglesia. No podemos permanecer así. Necesitamos hacer una entrega personal hasta que podamos nacer a vida nueva como justos. Y como justos podremos seguir clamando a Dios hasta que Dios nos pueda liberar. Por eso hoy es tiempo de llorar en busca de arrepentimiento. Jacob dice que
¿qué hizo? Jacob dice que confió en la misericordia de Dios llorando aquella noche. Con lágrimas, dice, el patriarca se aferró al ángel y recibió la promesa de ser vencedor. Le cambió su nombre. ¿Por qué le cambió el nombre? Porque nació a vida nueva. El nuevo hombre tiene que tener un nuevo nombre, Israel. Sigamos con la lectura. Esta será la experiencia del pueblo de Dios en su lucha final con los poderes del mal. Dios probará la fe de sus seguidores, su constancia y su confianza en el poder de Él para librarlos. Satanás se esforzará por aterrarlos con el pensamiento de que su situación no tiene esperanza, que sus pecados han sido demasiado grandes para alcanzar el perdón. Tendrán un profundo sentimiento de sus faltas y al examinar su vida verán desvanecerse sus esperanzas, pero recordando la grandeza de la misericordia de Dios y su propio arrepentimiento sincero, pedirán el cumplimiento de las promesas hechas por Cristo a los pecadores desamparados y arrepentidos. Su fe no faltará, porque sus oraciones no sean contestadas enseguida. Se aferrarán al poder de Dios, como Jacob se aferró al ángel, y el lenguaje de su alma será: no te dejaré si no me bendices. Ahí está la verdadera bendición. Cuando Jacob recibió la bendición de su padre, no era bendición verdadera. Ahora recién alcanzó la bendición verdadera. Igual nosotros también, cuando hemos empezado la vida religiosa, cuando nos hemos bautizado, no ha sido la bendición verdadera, sino era una bendición humana que nosotros hemos buscado y hemos recibido. Ahora sí necesitamos la verdadera bendición en este tiempo. Y no debemos salir del lugar en que estamos hasta no tener la seguridad de tener la bendición de Dios. Por eso necesitamos aprender la lección. Sin llanto no hay perdón ni restauración. Pero también hay peligro de un llanto engañoso. La historia nos habla de Judas. Judas también lloró, dice, pero no recibió la bendición. Deseado de todas las gentes, página 605, nos enseña esa lección de Judas, que nosotros no debemos caer en ese error. Dice así: mientras las manos del Salvador estaban bañando a aquellos pies contaminados y secándolos con la toalla, el impulso de confesar entonces allí mismo su pecado a Judas le conmovió intensamente el corazón. Pero no quiso humillarse Judas. Endureció su corazón contra el arrepentimiento, y los antiguos impulsos puestos a un lado por el momento volvieron a dominarle. Judas se ofendió entonces por el acto de Cristo de lavar los pies de sus discípulos. Si Jesús podía humillarse de tal manera, pensaba, no podía ser el Rey de Israel. Eso destruía toda esperanza de honores mundanales en el reino temporal. Judas quedó convencido de que no había nada que ganar siguiendo a Cristo. Después de verle degradarse a sí mismo, como pensaba, se confirmó en su propósito de negarle y de confesarse. Esa es la experiencia triste que pasó Judas. Judas se ofendió. ¿Por qué? Porque Jesús se humilló.
y comenzó a lavar, dice, los pies de los discípulos, para que los discípulos pudieran reconocer su pecado en arrepentimiento, porque todos los discípulos estaban esperanzados en que Jesús iba a establecer un reino temporal y ellos iban a tener las ventajas en este mundo. Su propósito principal de Judas también era eso, porque él tenía el demonio de la avaricia, un corazón de avaricia, quería el reino temporal. Pero cuando vio a Jesús lavar los pies de los discípulos, se convenció de que Jesús no podía ser rey de Israel en este mundo. Entonces se convenció de que estaba perdiendo tiempo en seguir a Jesús, porque no había posibilidades temporales, honores mundanales en el reino temporal, ya no había. Hoy en día también, nosotros los religiosos, los profesos cristianos, necesitamos reconocer, convencernos de que las cosas de este mundo nada bueno nos van a traer en este tiempo. Nuestro trabajo de nada vale, nuestra profesión de nada vale, nuestras empresas, nuestros negocios, nuestras actividades de este mundo no valen para nada. Los que están estudiando, los jóvenes, las señoritas, el estudio de nada les valdrá en este mundo, porque los poderes de este mundo nos van a dominar, nos van a manejar, porque Satanás quiere dominar este mundo. Nosotros necesitamos ser liberados de estos poderes de este mundo. Así como Jacob fue liberado de su hermano que venía con 400 hombres para poder vengarse y quitarle la vida. Este mundo también nos quiere quitar la vida. Ya nos ha mandado las pandemias y nos ha mandado la mayor enfermedad del mundo, que es el miedo, el estrés, el miedo. Enfermedad mental. Hasta hoy tenemos miedo, no podemos salir libremente a trabajar, no podemos libremente ir a la iglesia, no podemos libremente visitar las casas a los enfermos. Nos está enfermando con el miedo. Pero peores cosas vendrán. Quiere vernos muertos para que no podamos experimentar el verdadero arrepentimiento. Estamos en peligro. La palabra de Dios, la ley de Dios nos dice que somos pecadores. Estamos en peligro de muerte. Estamos al borde del precipicio, que estamos por ser arrastrados por el precipicio. Pero la ley nos dice, hay un libertador. La ley nos dice, hay un Dios de amor. La ley nos dice, yo solamente soy la copia de esa ley. Yo no les puedo salvar. La verdadera ley real es Cristo. Él les puede salvar. Por eso Pablo dijo en Gálatas 3:24, la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. La obediencia a la ley no nos va a salvar. La religión no nos va a salvar. El Salvador es Cristo. Necesitamos rendirnos a los pies de Cristo, a los pies de la cruz, entregar nuestras cargas. Ese es el objetivo de la noche de lucha, que Jacob salió vencedor. Deseado de todas las gentes, página 611. Admirable había sido la longanimidad de Jesús en su trato con esta alma tentada, Judas. Nada que pudiera hacerse para salvar a Judas se había dejado de lado. Después que se hubo comprometido 2 veces a entregar a su Señor, Jesús le dio todavía oportunidad de arrepentirse. Leyendo el propósito secreto del corazón del traidor, Cristo dio a Judas las evidencias
final y convincente de su divinidad. Esto fue para el falso discípulo el último llamamiento al arrepentimiento. El corazón divino humano de Cristo no escatimó súplica alguna que pudiera hacer. Las olas de la misericordia, rechazadas por el orgullo obstinado de Judas, volvían en mayor reflujo de su amor subyugador. Pero aunque sorprendido y alarmado al ver descubierta su culpabilidad, Judas se hizo tan solo más resuelto en ella. Desde la cena sacramental salió para completar la traición a Cristo. Hoy en día, el mensaje de la justificación por la fe, los mensajeros que trajeron este mensaje en 1888, dejaron escrito este mensaje en muchos libros. Por lo menos, yo no sé, hermanos, cuántos libros de este mensaje precioso que Dios mandó a ustedes conocen. Por lo menos el Señor me ha dado el privilegio, la gracia de conocer 7 libros del mensaje de la justificación por la fe. Y 4 libros del mensaje de justificación por la fe de Elena White, materiales de Elena White de 1888, 4 tomos, 1800 páginas. Y además el Camino a Cristo, Discurso Maestro a Jesucristo, Deseado a todas gentes, Palabras de vida del Gran Maestro, Hechos de los Apóstoles, Conflicto de los Siglos. Todos estos libros están repletos del mensaje de la justificación por la fe. Y nosotros hoy en día necesitamos explotar, necesitamos extraer el oro afinado en fuego que está allí. El ángel de Apocalipsis capítulo 3, 14 al 18, el testigo fiel, nos dice: yo te ofrezco oro afinado en fuego. Ese es el oro afinado en fuego que Cristo mandó por medio de Johnny Sebago en 1888. Y hoy nosotros hemos encontrado esa mina y estamos estudiando. Este es nuestro último llamado, hermanos. Jesús dice, le dio el último llamado en la noche de la última cena, cuando Jesús lavó los pies. Judas dice que despreció esa última oportunidad. Y nosotros también ahora estamos en nuestra última oportunidad. Jacob también tuvo la última oportunidad aquella noche, pero salió vencedor. Pero Judas perdió la oportunidad. Miles, millones de adventistas, millones de religiosos, evangélicos, protestantes, católicos, perderán su oportunidad en esta noche de lucha. En el contexto de lo que venimos diciendo, hermanos, para entrar en el santuario de manera regular, el espíritu debe ser de temor y de reverencia. El corazón contrito debe acompañar al penitente antes de hacer una confesión de la culpa sobre la cabeza de la víctima, Cristo Jesús. Sin tener ese espíritu, muchos adoradores cumplirán solo con un rito ceremonial, sin sentido, sin significado, sin poder. Eso lo demuestra de manera real y dramática la vida de Judas. Para Judas en vano fue el lavamiento de los pies, la Santa Cena. Quien no conocía lo que era ser quebrantado sobre la roca para ser parte del verdadero santuario. Como discípulo, uno humanamente pensaría que él estaba viviendo en la atmósfera celestial y lleno del Espíritu Santo. Pero como no podemos engañar al cielo, a Dios, la inspiración registra los defectos de carácter que no fueron quebrados ni vencidos en la vida de Judas.
el amor avariento que tenía. Esos defectos poco a poco lo aplastaron completamente para consumar la traición. Muchos hoy pensarían que Judas estaba con Jesús, andó con Jesús durante 3 años y medio, tuvo el privilegio de ser lavado a los pies, recibió el vino y el pan. Hoy en día también el religioso es orgulloso como Judas. Dice, yo estoy en la iglesia, yo soy bautizado. Mi iglesia es la verdadera, es el pueblo de Dios. Aún muchos pueden decir, yo estoy en el campo, yo soy del pueblo de Dios. Pero debemos preguntarnos, el pueblo de Dios, en Primera de Pedro capítulo 2, verso 6 al 10, que dice, el pueblo de Dios es real sacerdocio, pueblo santo. ¿Somos realmente sacerdotes verdaderos? El Señor Jesús, el verdadero sacerdote, al consagrarnos, nos ha liberado de la vida de la ciudad, porque Satanás es el autor de la ciudad, es el dueño de la ciudad. Cristo, con el poder de su gracia, nos ha liberado de la educación de Satanás, del mundo, nos ha liberado de la alimentación del mundo, nos ha liberado de la economía del mundo. Todas las actividades de este mundo, Satanás ha creado, ha inventado, ha establecido. La única actividad que Dios ha dispuesto es el campo, la agricultura y el cuidar los animales. Si somos hijos de Dios, hijos de Cristo, del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, cuando Jesús se bautizó, lo llevó al desierto a prepararlo espiritualmente. Y luego le llevó 3 años de ministerio. El Espíritu Santo lo hizo dejar la carpintería. Cuando uno nace verdaderamente a vida nueva, como Jacob. Jacob también dejó esa vida del mundo, de buscar las cosas de este mundo. Nosotros necesitamos renunciar y ponernos en las manos de Cristo. Vamos a seguir leyendo en Revista Heraldo del 18 de agosto de 1885, la hermana Ellen White escribió para nosotros. Nos dice así: ¿cuál era el trazo de Jesús en estas circunstancias con Judas y los demás apóstoles? Cristo le permitió que fuera miembro de iglesia, tanto a Judas como a los demás discípulos. A pesar de su carácter codicioso y avaro, pero no trató de vencer los defectos de su carácter. Cristo lo soportó mucho y pacientemente. Presentó delante de él las mismas lecciones que usó para los demás apóstoles, que lo habrían encarrilado si las hubiera usado correctamente, pero no mantuvo una correcta relación con el cielo. Cristo conocía su verdadera condición y le dio una oportunidad más. Así que a Judas le dio esa última oportunidad. ¿Por qué? Porque no mantuvo una correcta relación, dice, con el cielo. Igualmente que a Judas, dice, unió a Juan con la iglesia, no porque Juan estuviera por encima de las fragilidades humanas, sino para unirlo con su gran corazón de amor. Si Juan vencía sus defectos de carácter, sería como una luz para la iglesia. Pedro, si corrigiera sus faltas, heredaría las promesas de Dios. Y Jesús, después de su resurrección, le dijo: pastorea mis ovejas y apacienta mis corderos.
San Juan 21, 16 y 15. Ahora podía confiar en Pedro, porque había obtenido una experiencia en las cosas de Dios. Juan aprendió continuamente a imitar la vida de Jesús. Lección tras lección dio Cristo a sus discípulos para que pudieran conocer la voluntad de su Padre y brillar como luces en el mundo. Así que todos por igual recibieron las instrucciones de Cristo. Juan y Pedro eran hombres en quienes Dios podía confiar, pero Judas no. Ellos recibieron, prestaron atención a las lecciones y ganaron la victoria, pero Judas había fracasado en cada prueba. Veía sus faltas, pero en vez de corregirlas, se vinculaba descubriendo fallas en los que lo rodeaban. No podéis obtener fuerza espiritual hablando de los defectos de los demás. Así que esa es la lección que nosotros necesitamos aprender. Judas fracasó. Hoy en día también dice, la mayoría de los religiosos en este tiempo fracasarán. Muy pocos, dice, aprenderán la lección como Juan. Ahora vamos a aprender la lección de Juan. En 1 Juan 2:6. En cambio, ¿cuál fue la actitud de Juan a sus defectos de carácter? La Biblia dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. 1 Juan 2:6. Hoy es más que nunca, hoy es el tiempo que necesitamos empezar a andar como Cristo andó, el que dice que permanece en él. Si decimos que somos cristianos, si decimos que somos hijos de Dios, pueblo de Dios, iglesia de Dios, si decimos que somos corderos, si decimos que somos sacerdotes consagrados, debemos andar como Cristo anduvo, como Cristo andó. Cristo, para andar en este mundo, primero nació del Espíritu Santo. El Espíritu Santo engendró nueva vida en María, y María dio a luz, dice en el Evangelio de San Lucas capítulo 1, nació un santo varón, dice. Y vivió esa vida de santidad, de justicia. Jesús nunca dio lugar al yo, dice. Nunca hizo su voluntad. Nunca dio lugar al hombre carnal. Él dependió, dice, del hombre espiritual. Unió su voluntad humana a la voluntad de su Padre. Y habló las palabras de su Padre que le ponía en su boca. Hizo las obras de Dios. Por eso los judíos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Jesús, ¿qué les dijo en San Juan 6:28? Creed en aquel que ha enviado. Fe. Fe nos une con Dios. Y el que está unido con Dios nace a vida nueva. Y depende de Dios. Vive conectado con Dios. Pero el que vive conectado con Dios, vive desconectado del mundo. No se puede estar conectado con el mundo, conectado con internet, con el televisor, conectado con la educación del mundo, con la alimentación del mundo, con los trabajos del mundo, con la ciudad. No se puede servir al mundo y servir a Dios. Tenemos que desconectarnos del mundo. Cristo solamente nos puede desconectar del mundo y conectarnos a Él. Pero Satanás es experto en desconectarnos de Dios y conectarnos nuevamente con el mundo. Entonces ahora vamos a aprender la siguiente lección. Hechos de los Apóstoles 445. ¿Qué podemos aprender de allí? ¿Cómo es vivir conectado con Cristo? Permanecer en Cristo para vivir la vida de Cristo. Es la verdadera santificación y justificación. Dice así, la verdadera justificación que es nuestro derecho al cielo, y la verdadera santificación que da nuestra idoneidad
para vivir la vida del cielo se cumplió perfectamente en la vida del apóstol Juan. Por eso dijo, el que permanece en él debe andar como andó Jesús en esta tierra. Sigamos leyendo. En la vida del discípulo de Juan se ejemplifica la verdadera santificación. Durante los años de su íntima asociación con Cristo, a menudo fue amonestado y prevenido por el Salvador, y aceptó sus reprensiones. Hoy en día estamos aceptando las reprensiones de Dios en los estudios que estamos realizando. Esa es la pregunta. A medida que el carácter del Divino Maestro se le manifestaba, Juan vio sus propias deficiencias, y esta revelación le humilló. Día tras día, en contraste con su propio espíritu violento, contemplaba la ternura y la tolerancia de Jesús y oía sus lecciones de humildad y paciencia. Juan, Santiago tenían un espíritu violento, de ira, de rencor, de cólera, de venganza. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús y los discípulos pasaban por Samaria y los samaritanos no quisieron recibirlo? Entonces Santiago y Juan, ¿qué dijeron a Jesús? Dijeron, Señor Jesús, ¿por qué no oramos a Dios y que descienda fuego del cielo y que los consuma a estos samaritanos enemigos que no nos quieren ni saludar ni recibir? Ese espíritu de ira tenían. Así como los judíos también tenían espíritu de ira, de cólera contra Jesús. Por eso lo mataron. Pero Judas fue quebrantado. Ese espíritu, ese corazón de ira fue quebrantado. Murió al hombre viejo y aceptó el amor de Dios en el corazón. Hoy en día también nosotros estamos así. Necesitamos aprender estas lecciones. Terminemos de leer el párrafo. El poder y la ternura, la majestad y la mansedumbre, la fuerza y la paciencia que vio en la vida diaria del Hijo de Dios llenaron su alma de admiración a Juan. Sometió su temperamento resentido y ambicioso al poder modelador de Cristo, y el amor divino realizó en Juan una transformación del carácter. Juan y los demás apóstoles fracasaron cuando Jesús fue apresado, cuando Jesús fue crucificado, pero cuando Jesús resucitó, ellos durante 3 días, el día viernes en que Jesús fue apresado, el sábado que estaba descansando en la tumba y el domingo en la mañana de la resurrección, los discípulos pasaron la mayor tristeza de su vida, el mayor quebranto. Estaban totalmente fracasados, encerrados allí en el lugar donde se escondieron. Experimentaron, dice, el verdadero arrepentimiento. Y cuando vieron a Jesús resucitado el tercer día en la noche, ellos, al aceptar a Cristo, al renunciar a su vida egoísta, a su vida de ira, de amor a las cosas de este mundo, desapareció en ellos y ellos nacieron a vida nueva, dice. Experimentaron una verdadera conversión, así como Jacob aquella noche. Y nosotros necesitamos experimentar esa verdadera conversión. Esta pequeña crisis nos ha demostrado que nuestra vida religiosa no tiene valor y nuestra preparación no tiene valor. Nuestra riqueza, nuestro dinero, nuestro poder no tiene valor. Necesitamos llegar
al verdadero arrepentimiento. El mismo libro Hechos de los Apóstoles 445 nos dice: en notable contraste con la obra de santificación realizada en la vida de Juan, está la experiencia de su discípulo Judas. Así como su compañero, éste confesaba ser discípulo de Cristo, Judas, pero poseía solamente la forma de piedad. Juan luchó fervorosamente contra sus defectos, pero Judas violó su conciencia y cedió a la tentación, ligándose con mayor seguridad a sus malos hábitos. Así que tanto Juan y Judas poseían solamente una forma de piedad, de apariencia. Pero Judas dice que violó su conciencia. Su conciencia Dios le estaba hablando, el Espíritu Santo le estaba hablando a la conciencia, pero él no hizo caso. Se apegó a sus malos hábitos, al hombre viejo. La práctica de las verdades que Cristo enseñaba se oponía a sus deseos y propósitos humanos, y no quiso renunciar a sus ideas a fin de recibir la sabiduría del cielo. En vez de caminar en la luz, escogió andar en las tinieblas. Acarició deseos perversos, la codicia, pasiones de venganza, oscuros y sombríos pensamientos, hasta que Satanás obtuvo la dirección completa de su vida. Satanás le estaba tentando porque Satanás actúa por medio del corazón egoísta, y Satanás se dejó vencer porque no quiso renunciar a sus ideas. Hoy en día también, como religiosos, no queremos renunciar a nuestras ideas religiosas. La forma de ir a la iglesia, orar, cantar, obedecer la palabra de Dios, aprender cada día a ser mejores, esa vida en la vida carnal, en la vida humana no va a mejorar, no nos va a llevar a la salvación, a la liberación, a la victoria sobre el pecado. Tenemos que renunciar a esas ideas religiosas. Necesitamos nacer a vida nueva. Necesitamos la mente de Cristo. Nuestra mente no tiene valor. Necesitamos desechar. Debe estar subyugado por el Espíritu Santo. Debemos ser crucificados con Cristo espiritualmente. Entonces, el mismo libro Hechos de los Apóstoles, página 446, dice: Juan y Judas representan a los que profesan ser seguidores de Cristo hoy en día. Ambos discípulos tuvieron las mismas oportunidades de estudiar y seguir al modelo divino. Ambos estuvieron íntimamente relacionados con Jesús y tuvieron el privilegio de escuchar sus enseñanzas. Cada uno poseía graves defectos de carácter. Ambos tuvieron acceso a la gracia divina que transforma el carácter. Pero mientras uno en humildad aprendía de Jesús, el otro reveló que no era un hacedor de la palabra, sino solamente un oidor. El uno destruyendo diariamente el yo y venciendo al pecado, fue santificado por medio de la verdad. El otro, resistiendo al poder transformador de la gracia y dando rienda suelta a sus deseos egoístas, fue reducido a la servidumbre por Satanás. Hoy en día esto se está cumpliendo con nosotros. Semejante transformación de carácter, como la observada en la vida de Juan, es siempre resultado de la unión con Cristo. Necesitamos vencer a nuestro yo y unirnos con Cristo. Dice, pueden existir defectos notables en el carácter de una persona, pero cuando llega a ser verdadero discípulo de Cristo, el poder de la gracia divina transforma y santifica. Contemplando como por un espejo la gloria del Señor, es transformado de gloria en gloria hasta que llega a asemejarse a aquel a quien adora.
Necesitamos ser transformados por medio de la gracia de Cristo, para tener el carácter de Cristo. Así que, cuidado, queda poco tiempo para semejante obra, hermanos y hermanas. La hermana Hue, en una carta, la carta número 60, del 25 de diciembre de 1886, escribió esta carta. Dice: estamos ahora en el taller del Señor, y el proceso está avanzando en nuestras horas de prueba, a fin de hacernos idóneos para el templo glorioso. Necesitamos ser templos gloriosos, santuarios gloriosos. No podemos ser indiferentes ni descuidados, ni rehusar separarnos del pecado, sino que debemos morir a nuestros defectos de carácter, con el anhelo de llegar a ser puros, santos y labrados como piedras de un palacio. Necesitamos morir a los defectos de carácter. Por eso Pablo decía: cada día muero y cada día nacer. Debemos llegar a ser puros, dice, santos y labrados como piedras de un palacio, para ser templos vivientes. No podemos seguir siendo pecadores, dice. Cuando Cristo venga, será demasiado tarde para corregir lo erróneo, para que el carácter cambie, y para obtener un carácter santo será demasiado tarde. Ahora es el día de preparación. Ahora es el día cuando podemos eliminar nuestros defectos. Nuestros pecados serán escudriñados en el juicio y deben ser confesados y abandonados, a fin de que el perdón sea escrito frente a nuestros nombres. Que el Señor nos ayude para que los que enseñamos la verdad seamos modelos de santidad, de piedad y de amor. Ahora el juicio investigador está prosiguiendo en el cielo, y pronto nuestros nombres pasarán en revista, y si no estamos vestidos con la justicia de Cristo, seremos desaprobados. Pero la justicia de Cristo no es para cubrir pecados que estamos practicando, no es para cubrir deberes desconocidos. Necesitamos ser santos. Solamente los santos serán aprobados en el juicio. Los pecadores perecerán. Su nombre será borrado del libro de la vida y puesto en el libro de la muerte. Estamos en ese tiempo. No necesitamos perder tiempo. Necesitamos agarrarnos, dice, de la mano de Cristo por medio de la fe. Al igual que Moisés, necesitamos aprender lecciones importantes. Necesitamos ahora aprender una lección importante de Moisés. Dice: a cada uno esta obra le lleva distintos tiempos de prueba hasta superarlo. Si no hemos podido aprender de Jacob, si no hemos podido aprender de Judas, de Juan, de Pedro, quién sabe podemos aprender de Moisés. Esta lección de Moisés es para las personas educadas, para las personas ricos en los bienes de este mundo, porque Moisés estaba en el palacio de Faraón, tenía toda la riqueza de Egipto en sus manos, tenía todo el poder de Egipto en sus manos, tenía toda la sabiduría de este mundo que había recibido en Egipto. Pero ¿qué pasó con Moisés? Vemos algunos ejemplos, dice. Moisés dedicó 40 años de su vida a pastorear ovejas para prepararse con el fin de conocerse a sí mismo y purificarse mediante la abnegación para que el Señor pudiera cumplir su voluntad en él. 40 años de arrepentimiento. Jesús no quiere que sus obreros sean meras máquinas en lo que a intelectualidad o a sentimientos se refiere.
Muchos piensan de que, bueno, en la lluvia tardía voy a recibir el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me va a santificar y me va a llevar al mundo a predicar. Ese es el mayor engaño en el cual podemos caer, porque Dios no nos puede manejar como máquinas. A Moisés tuvo que prepararlo en el desierto. A pesar que Moisés era sabio, Moisés era religioso, era del pueblo de Dios. Moisés era poderoso en riquezas, pero eso de nada sirve para las cosas de Dios. Dios tuvo que prepararlo intelectualmente en el desierto, con la sabiduría de Dios, no con la sabiduría del mundo. Hoy en día también necesitamos aprender esa lección. Ambas cosas son necesarias, dice, para la obra de Dios, pero Dios quiere purificar de esos defectos de carácter, no meramente por hablar de la voluntad de Dios, sino para hacerla. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá la doctrina, dice San Juan 7:17. Necesitamos ser enseñados por Dios, no por los hombres de este mundo. El Señor estaba preparando a Moisés, lo sometió a un largo proceso de entrenamiento mental, para que llegara a ser el capitán de los ejércitos de Israel, de los vencedores. Israel quiere decir vencedor. Muchos como Moisés han tenido que desaprender bastante para aprender precisamente las lecciones que necesitan. Moisés tuvo que prepararse mediante la más severa disciplina mental y moral, y Dios trabajó con él antes de que estuviera en condiciones de educar la mente y el corazón de los demás. Antes de que el Señor nos lleve en el fuerte pregón, nos quiere educar en el campo a nosotros también. Moisés habría recibido su instrucción en la corte egipcia. No se escatimó nada para prepararlo con el fin de que llegara a ser un general de los ejércitos de Egipto. Las falsas teorías de los idólatras habían penetrado en su mente y no se podía desembarazar fácilmente de las influencias que lo rodeaban y de las cosas que se veía. Así que la preparación de Moisés de 40 años en Egipto, no podía Dios utilizarlo eso. Contaminaría la obra santa de Dios. Eso mismo ocurre con los que reciben una preparación incorrecta en cualquier ramo de trabajo en este mundo. Toda la idólatra basura de la tradición pagana tuvo que desaprender Moisés porción tras porción, punto por punto de la mente de Moisés. Dios lo ha hecho todo por nosotros. ¿Qué haremos? ¿Qué hemos hecho nosotros por Él? ¿Seremos fieles mayordomos de su gracia? Manuscrito 45 del 8 de noviembre de 1890. La hermana Huey dio esta advertencia cuando el pueblo adventista no aceptó el mensaje de la justificación por la fe. El pueblo adventista necesitaba ahora ser llevado al campo. Hasta hoy el pueblo adventista no se dejó llevar al campo, se quedó en la ciudad en Egipto. Pero Moisés sí aceptó. Así nosotros hoy en día, si somos seres humanos educados en este mundo, somos profesionales, tenemos dones, talentos, habilidades, tenemos poder económico. Todo eso necesitamos ir al campo. Si aceptamos a Cristo, experimentamos el verdadero arrepentimiento, entregamos nuestra vida, lo que somos y todo lo que tenemos, de seguro que, hermanos, el Señor nos va a llevar al campo. Para Él es fácil desprendernos del mundo y de la ciudad, así como desprendió con 10 plagas a los israelitas de Egipto. Para Dios es fácil, pero para los humanos religiosos es difícil. Así que necesitamos aprender de Moisés. Y el día de mañana, en el próximo estudio,
vamos a aprender de Moisés todo lo que necesitamos desaprender y todo lo que necesitamos aprender. Que Dios bendiga su palabra en el estudio de esta oportunidad. Gracias por vuestra atención y será hasta el próximo estudio. Oremos al Señor, estudiemos todas estas cosas en la Biblia y en todos los materiales que Dios pone a nuestras manos. Amén.